Liu Cixin nació en el noreste de China en el año 1963 y en el año 2015 se ganó el Hugo Award, el premio Hugo, que es el premio más importante que se otorga a la literatura de ciencia ficción a nivel mundial. Se ganó por una novela que todos ustedes conocen o de la cual han escuchado hablar, El problema de los tres cuerpos, que fue llevada recientemente al cine por Netflix, es una serie muy exitosa. El problema de los tres cuerpos es la primera parte de una trilogía, Recuerdos del pasado de la Tierra, y acabo de releer el segundo tomo. Ya me he leído el primer tomo 2 veces y sencillamente no puedo creer la calidad del libro que este señor, este joven escritor chino, ingeniero chino, escribió. Él cuenta, se topó muy joven con papá, trabajaba en una mina al oeste de la China, en Shanxi, y escondido, me imagino, porque estaba, digamos, censurado por las autoridades. Se encontró el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, y quedó capturado para siempre por la ciencia ficción. Pero el problema que quiero plantear es, podemos hablar de una literatura de ciencia ficción al margen de esa sagrada de la literatura de ciencia ficción o de la literatura de ciencia ficción occidental. Recordemos que unos ganadores de ese premio Hugo, Frank Herbert se ganó en 1966 el primer premio Duna, que fue llevado al cine recientemente por Denis Villeneuve, el director que hizo la segunda parte, está haciendo el Duna Messiah, la tercera parte de la película. Se ganó Isaac Asimov, se lo ganó Orson Scott Card con Ender's Game, el juego de Ender, que es también una trilogía fabulosa, imaginativa, de una complejidad enorme, que también fue llevada al cine. Y se lo ganó Ursula Le Guin con La mano oscura de la oscuridad, y otros ganadores del premio Nebula, que está asociado al Hugo por la calidad. Arthur Clarke se lo ganó en el año 74 con una novela que se llama Rendezvous with Rama, Encuentro con Rama, que también se la lleva al cine por el mismo director cinematográfico de Duna, Villeneuve, que está en proyecto ahorita. Pues no se sabe la fecha de la culminación del proyecto. Se lo ganó Philip Dick con Sueño en los androides con Oveja eléctrica, que dio lugar a la película Blade Runner, la original. Se lo ganó Neil Gaiman con Dioses Americanos en el 2002. Estamos hablando que la era de la ciencia ficción son Isaac Asimov, Orson Scott Card y Arthur Clarke, son todos americanos, son todos personas que del mundo occidental, y de repente nos topamos que hay gente que no son americanos y que producen una literatura de una inmensidad, de una dimensión imaginativa que se plantea con interrogantes, con problemas políticos, espirituales, psicológicos, sociales, tremendos, que nos abren la mente, que nos abren la ventana de nuestra sensibilidad a una problemática que antes solamente, digamos, estábamos acostumbrados a que nos ofrecían los autores occidentales, y ya no es así. Ya no es así. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es esta transición, de este desplazamiento lingüístico que se está produciendo ahorita? Es una pregunta que me hago, no pretendo dar respuesta, pero realmente es algo que tenemos que interrogarnos. Recordemos que Liu Cixin, chino, hijo de chino, que nace en chino y que habla chino, es un autor que no podemos teóricamente, digamos, incorporar a esa tradición occidental de la ciencia ficción. Sin embargo, él mismo dice que sí. Él mismo dice que se alimentó y se formó en la ciencia ficción occidental. Y lo incongruente, lo raro, lo paradójico es que la fama de Liu Cixin llegó a Occidente cuando un día le preguntaron al presidente Barack Obama, cuando era líder de su país, qué estaba leyendo, y él dijo: estoy leyendo El problema de los tres cuerpos.
Yo jamás tenía tiempo, no me leí un libro tan salvajemente imaginativo de una dimensión de lo tremenda. La gente empezó a buscar su libro y eso no significa, obviamente, que su obra sea una novela política, pero no deja de serlo, porque la novela arranca cuando un profesor de física teórica de una universidad china es torturado y ejecutado por los estudiantes durante la Revolución Cultural en la era Mao por confesar la posibilidad, por defender la posibilidad y por comentar con sus estudiantes en la universidad la posibilidad del Big Bang que da digamos, que hace surgir la pregunta sobre sobre Dios, algo que estaba prohibido por el Partido Comunista Chino de entonces. Esto significa que sea político, sí, porque la hija de ese profesor ejecutado le pide ayuda a los extraterrestres para que vengan y destruyan una sociedad tan mala, tan depravada, tan desconsiderada, tan inconsciente, tan reacia a enfrentar la verdad como la nuestra. Y esto hace que la novela se desarrolle en esa espera de la llegada de los trisolares, que están a años de luz de distancia y que va a tardar unos 4 siglos en llegar a la Tierra para acabar con todos nosotros. Y ese problema del cataclismo bélico, ese problema de la batalla final entre los trisolares y los humanos, nos recuerda a nosotros y nos hace pensar en lo que está ocurriendo en Irán en este momento, por ejemplo, y también en el caso mío de mi generación, que no sé qué generación es, si no son baby boomers, millennial, yo creo que baby boomers, en el año 53, yo tenía 9 años cuando mi madre nos llevó un día a la iglesia, nos obligó a confesar, a comulgar, y nos encerramos en una especie de sótano que había en la casa con agua, comida en lata, porque en pocas horas se cumplía el ultimátum que Kennedy le había dado a Khrushchev y para retirar los misiles atómicos en Cuba, y el mundo estaba al punto de una guerra atómica, de la tercera guerra mundial que iba a destruirnos con todo. Entonces, el problema de los 3 cuerpos tiene ese componente, tiene esa espera, esa posibilidad, esa cortina final, ese fondo político, la destrucción asegurada del planeta Tierra y sus habitantes por la incapacidad de encontrarnos o de relacionarnos con seres distintos a los nuestros, o de pensar en el bienestar de seres que no pertenecen a nuestra comunidad inmediata, como familia, como país o como especie. Es realmente una novela que se lee. Liu Cixin, sus libros se leen de mucha manera, lingüísticamente, filosóficamente, espiritualmente, políticamente, socialmente, y eso es lo que hace que, al no poder nosotros precisarla, esté siempre escapando a nuestra natural disposición a controlar y a entenderlo todo. Una novela fabulosa que seguiremos leyendo por muchísimo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, y si les gustó el programa, suscríbanse y hasta la próxima.